Doy gracias al Señor una vez más y los invito para poder meditar en esta noche en el capítulo 12 del libro de Mateo. El capítulo 12 del libro de Mateo. Todos sabemos que por cuestión de tiempo no podemos leer todo el capítulo, por eso es que no estoy dando lectura a la palabra, pero sí meditando en cada porción que ella nos ofrece. En Mateo capítulo 12 tiene 50 versículos y el primer párrafo que vamos a ver dice: los discípulos recogen espiga el día de reposo. Jesús es el Señor del sábado, fue una de las expresiones que el mismo Señor lo dijo. Este capítulo registra el creciente rechazo a Jesús. Lo que origina la discusión es la cuestión del sábado. Por eso es que Jesús dice que Él es el Señor del día sábado. Así que en este sábado en particular que trata esta porción, Jesús y sus discípulos estaban pasando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas y a comer. Bueno, esto era una costumbre muy normal, natural en el tiempo de Jesús. Y la ley permitía que la gente que pasaba por los campos pueda comer cogiendo esas espigas. Y el propietario lo aceptaba, no se oponía, siempre y cuando no usaran hoz, quiere decir que no cegaran. O sea, la persona podía acercarse, arrancar una espiguita e ir comiendo, pero no acercarse a la planta y cegarla para llevar, no. Los fariseos legalistas lo acusaron por haber quebrantado el sábado. No se estaban quejando de las plantas que estaban arrancando, sino del día que, según los legalistas, estaban quebrantando. Es probable que los fariseos acusasen a los discípulos de lo siguiente: primeramente, de cosechar. O sea, estos discípulos vienen de la chacra y están cosechando. ¿Por qué? Porque están recogiendo grano. Esa era la aparente acusación. Segundo, los está acusando de trillar, porque ellos, una vez que cogieron las gavillas, comenzaron a frotarlas con sus manos para poder desmenuzarlas y poder aprovecharlas. Y luego de aventar, o sea, de separar el grano de la paja. Lógico, ellos estaban haciendo estas tres cosas, pero de una forma muy personal. No estaban laborando ni haciendo un trabajo fatigoso. Entonces Jesús respondió recordándoles un incidente en la vida de David. David, el rey. Una vez dice: mientras David y sus soldados estaban en el exilio, él y sus hombres habían ido al desierto y comieron el pan de la proposición. En el tabernáculo de Dios habían 12 panes y estos eran prohibidos comerlo como alimento a cualquiera que no fuesen los sacerdotes. Solo los sacerdotes podían comer de este pan de la proposición. Así que ni David, aún siendo rey y teniendo la unción de rey, no podía participar porque ni él ni su gente eran sacerdotes. Así que, sin embargo, Dios no lo considera una falta. No consideró, a pesar que David y su gente, sus soldados, no eran sacerdotes, Dios no lo consideró como una falta.
¿Por qué? La razón es que la ley de Dios nunca fue dada para causar dificultades a los fieles. La historia se repetía en estos momentos. El Señor no reprendió a sus discípulos porque no habían hecho nada malo. Así como Dios no reprendió a David por haber comido de los panes de la proposición, Jesús tampoco reprendió a sus discípulos por haber hecho esto. Por el contrario, Jesús recordó a los fariseos que los sacerdotes quebrantaban el día de reposo al matar y sacrificar animales y llevar a cabo muchos otros deberes serviles que sin embargo no son culpables porque están dedicados al servicio de Dios. Así que los sacerdotes afligían a la gente por algo que hacían, pero ellos no se sentían afligidos por todos los trabajos que tenían que hacer en el día de reposo. Los fariseos sabían que los sacerdotes trabajaban en el templo cada sábado sin por ello profanarlo. ¿Por qué iba entonces a criticar a los discípulos por actuar como lo hacían en presencia de alguien mayor que el templo? O sea, los sacerdotes trabajaban en el templo y por trabajar en el templo ellos no cometían ningún agravio. Y los discípulos de igual manera, al estar al lado de alguien que es mayor que el templo, tampoco habían cometido algún agravio. En Oseas 6:6, en el Antiguo Testamento, Dios había dicho, misericordia quiero y no Dios tiene compasión por delante espiritual. Tenemos que entender, saber. Si los fariseos se hubieran dado cuenta de este sencillo hecho, no habrían continuado. Luego, el Salvador añadió, porque el Hijo de Dios es el Señor del sábado. Segundo, el hombre de la mano seca. La otra porción está tratando de aquí Jesús sana a un hombre también en un día. La Biblia que Jesús nos dice que los escribas y los fariseos estaban ahí para vigilarlo, para encontrar algo de que acusarlo. Ellos andaban detrás de Jesús, pero no para oír la palabra, para escucharle atentamente, sino para encontrarle, según ellos, en alguna falta, poder acusarle. Dentro de la sinagoga, hasta ahora, a los fariseos no le había interesado para nada a este hombre. Era para ellos diferente. Pero de repente les vino a ser de gran valor, porque emplearon a este hombre con la mano seca como un medio para atrapar a Jesús. Sabían que el Salvador estaba a dar alivio a la miseria humana. Ellos lo habían visto, donde había una donde había una persona necesitada, se acercaba y le ayudaba. Ellos entendieron esto y por eso usaron a este hombre. Si sanaba en sábado, que era ese día, ellos lo atraparían en un delito punible según sus creencias. De modo que ellos hicieron la apertura. Ellos comenzaron a preguntarle a Jesús sobre una cuestión legal. Es lícito, le dijeron,
sanar en sábado? El Señor respondió preguntando si sacarían una de sus ovejas de un hoyo en un día sábado. Y ellos dijeron, claro que sí. ¿Cuál sería el pretexto para que si ellos encontraban una oveja en un pozo, tengan que sacarlo? Bueno, el pretexto era que se trataba de una obra de misericordia para un animal. Otra consideración podría ser que la oveja valía dinero, un denario costaba una oveja, ¿no? Y no estaban dispuestos a sufrir una pérdida económica ni siquiera el sábado. Miren, dos razones que ellos podían haber blandido. Entonces Jesús dice, ¿acaso no vale más un hombre que una oveja? Por lo tanto, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Porque si una oveja vale más que un hombre, entonces el hombre no valía nada delante de los fariseos. Ellos entendieron lo que Jesús quería decirlo. Habiendo atrapado a los líderes judíos en el hoyo de su propia codicia, Jesús entonces tuvo el camino libre. Llamó al enfermo y de la mano seca, y el Señor le hizo que lo extendiera la mano. La fe y la voluntad humana fueron llamadas a la acción. El hombre que tenía la mano seca, el Señor le dice, extiéndola, y él trató de hacerlo. Obedeciendo a la palabra del Señor, fue recompensado con la sanidad. Por supuesto que esa mano seca no era posible moverla, pero el hombre, a partir de la palabra y la ordenanza del Señor, intentó hacerlo y el poder de Dios le dio la victoria. La mano fue restaurada, sana como la otra. Los fariseos deberían haberse sentido felices al ver que este hombre había sido sanado. Pero en lugar de ellos, dice la palabra, se quedaron llenos de ira y celebraron una reunión contra Jesús para tratar de destruirle. Así que en nada a ellos les agradó que Jesús haya sanado en un día sábado. Luego, el tercer párrafo que vamos a ver aquí, el siervo escogido. Está del 12, del 15 al 21. Lo que estoy leyendo yo está en la Biblia. Y aquí vemos que Jesús sana a todas las personas que vinieron a él. Sabiendo Jesús lo que tramaban sus enemigos, se apartó de allí. Pero a todas partes donde iba, se amontonaban las multitudes. Jesús no seguía a las multitudes lo seguían ahí, a él. Y ahí donde se reunían los enfermos, el Señor ministraba y sanaba a todos. Pero el Señor tenía una característica. Les encargaba rigurosamente que no publicaran sus milagrosas curaciones. Anda, no le digas a nadie. Cuando era una sanidad como el de la lepra, lo mandaba al sacerdote para que lo restaure a la vida social. Pero el Señor lo que habría querido es que no vayan a publicarlo. Así que el Señor no lo hacía para escudarse de ningún peligro, sino para evitar todo movimiento que pueda hacer de él un héroe revolucionario. La gente quería, los griegos querían hacerlo rey. Su revolución llegaría no con el derramamiento de sangre romana, sino con el de su propia sangre. Jesús no es un revolucionario que se haya enfrentado a Roma para desestabilizar el gobierno de los césares. Claro que no. Su ministerio de gracia fue en cumplimiento de la profecía de Isaías.
Isaías presenta a Jesús como el siervo que Jehová ha escogido, amado en quien se agrada el alma de Dios. Y dice la Biblia que Dios pondría su espíritu sobre él. Profecía esta que fue cumplida cuando fue cumplida en el bautismo de Jesús. Todos recordamos que cuando Jesús vino a bautizarse, mientras él estaba en el agua, aparece el Espíritu Santo en forma de paloma, y estamos seguros que ahí el Señor fue lleno del Espíritu Santo como una experiencia que todos debemos de tenerlo. Así que la profecía decía que el ministerio de Jesús iría más allá de los confines de Israel, porque él declararía a los gentiles juicio. Isaías predijo además que el Mesías no disputaría ni gritaría y su voz no sería oída en las calles. En otras palabras, Jesús no sería un político soliviantador de las multitudes, ni un agitador del populacho. No iba a quebrar una caña cascada, ni apagaría el pábilo que humea. Jesús no venía a hollar a los desposeídos, ni a los no privilegiados, a fin de llegar a conseguir sus metas. O sea, él no iba a utilizar a la gente pobre, no iba a utilizar a los marginados. Lo más terrible que puede haber en un líder religioso cuando utilizan a la gente pobre. Y esto se ha visto a través de las donaciones, a través de las instituciones que se forman con esos aires de caridad, ¿no? El Señor no iba a usar ni iba a hacer esto para conseguir sus metas de ninguna manera. Más bien, Él alentaría y fortalecería a los quebrantados de corazón. Él llegaría a la persona oprimida. Soplaría incluso una chispa de fe hasta que llegase a ser una llama. Por supuesto, cuando Jesús se fue, a pesar de la triste desolación que había dejado su muerte y esa alegría de su resurrección que no estaba tan extendida, sino limitada a 500 personas. Pero ese primer día, el Señor, por la llenura del Espíritu Santo, trajo el avivamiento para Israel. Así que el Señor, su ministerio proseguiría hasta hacer triunfar la justicia. Y su nombre podrán los gentiles tener su esperanza. Luego viene la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es un pecado imperdonable. Cuando Jesús sanó al endemoniado ciego y mudo, la gente comenzó a pensar de manera seria que podría ser el hijo de David, el Mesías de Israel. Esto encolerizó a los fariseos. Estallaron con la acusación de que el milagro había sido llevado a cabo con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Esta siniestra acusación era la primera imputación abierta de que el Señor Jesús estuviera movido por el diablo. Decía, Él no sana por el Espíritu de Dios, Él sana porque es príncipe de los demonios. Al conocer Jesús los pensamientos de ellos, entonces pasó a exponer su insensatez. Observó a ellos diciéndole que ningún reino o una ciudad o casa dividida contra sí misma podrían prevalecer, podían subsistir, podrían tener éxito. Si él estaba echando demonios,
de Satanás mediante el poder de Satanás. Entonces Satanás estaba obrando contra sí mismo. Y esto era absurdo, ilógico. Pero la gente cuando se enterca, cuando la gente pierde la sabiduría de Dios, es capaz de idear cualquier cosa. Nuestro Señor tenía una segunda respuesta devastadora para los fariseos. Algunos de los judíos, conocidos como exorcistas, pretendían tener poder para echar demonios. O sea, esta práctica lo hacían muchas personas. Jesús ni admitió ni negó su pretensión de esta gente. Jesús dijo, son falsos o no lo hacen. No, no, no. Pero la empleó para observarles que si él echaba fuera los demonios por el poder de Belcebú, entonces los hijos de los fariseos, o sea, estos exorcistas también se encontraban en este caso. Así que si yo echo a los demonios por el poder del diablo, entonces vuestros hijos también lo hacen igual. ¿Qué dijo Jesús? Sus propios hijos los condenarían por asegurar que exorcizaban con el poder de Satanás. Entonces la verdad naturalmente era que Jesús echaba a los demonios por el poder del Espíritu de Dios. Él era el Mesías lleno del Espíritu que había sido preanunciado por Isaías. Es por eso que dijo a los fariseos, si yo echo fuera los demonios por el poder del Espíritu de Dios, entonces lleguemos a la conclusión que ha llegado ante vosotros el reino de Dios. Lejos de estar asociado con Satanás, el Señor Jesús era el vencedor de Satanás. Esto lo ilustra con la historia del hombre fuerte. El Señor sigue hablando, sino que yo no puedo leer la Biblia por cuestión de tiempo. El hombre fuerte representa a Satanás. Su casa es la esfera en el que tiene influencia. Sus bienes son todos sus demonios. Así que Jesús es aquel que ata al hombre fuerte, entra en su casa y saquea sus bienes. Ustedes saben que los demonios cuando veían a Jesús clamaban, suplicaban, hacían que las personas que ellos tenían poseído se arrodillaran, rogaban. En realidad la atadura de Satanás tiene lugar en varias etapas. ¿Por qué? Algunos dicen Satanás está atado, otros dicen Satanás está suelto. Escuché a un predicador que Satanás es como un perro bravo que está encadenado en una estaca y solo tiene movimiento hasta donde la cadena le permita. Bueno, se puede decir cosas. Yo creo que la imaginación en la dicción o en el mensaje, tal vez para ilustrarlo, para que la gente nos entienda, a veces es motivo de ciertas cosas que son extrabíblicas. Sin embargo, creemos nosotros que comenzó en el ministerio público de Cristo. Cuando Jesús vino, el diablo se abalanzó sobre él y lo tentó. Y después en muchas ocasiones Jesús tuvo que decir, vamos de este lugar porque el príncipe de este mundo está aquí y yo no tengo nada que ver con él. O sea que estaba allí. Y quedó decisivamente garantizada por la muerte y la resurrección de Cristo. Ahí comenzó ya el golpe, porque la palabra del Señor decía en el protoevangelio 3:15 de Génesis que el diablo le heriría en el calcañar, pero que de la mujer saldría quien le aplaste la cabeza. Entonces, ha comenzado su derrota en la cruz del Calvario y será cierto en mayor grado durante el periodo del reino milenial.
El diablo ahí sí estará atado, ahí sí. Y al final de este reino será eternamente, ¿cierto?, cuando sea echado en el lago de fuego. Primero lo prenden y lo meten al abismo. Luego, después del milenio, la Biblia dice, lo sueltan por un poco tiempo para echarlo al lago de fuego. Entonces, entendemos que el Señor en este momento no lo tiene al diablo desaparecido. Claro que no. Actualmente el diablo no parece estar atado, sigue ejerciendo un poder considerable, pero sabemos todos que su sentencia está dada y él está libre por poco tiempo. Ahora el Señor nos dice una cosa en el libro de Santiago, dice, resistir al diablo, someteos a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. O sea, en otro pasaje Pedro dice que el diablo cual león rugiente está alrededor nuestro dispuesto para devorarnos. O sea que él está al acecho, pero los que tienen el señorío de Cristo ya no son vulnerables, ya no son presa fácil, porque el poder de Dios nos protege. Luego Jesús dijo que el que está con él, el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo recoge está desparramando. Esta blasfemia, actitud mostrada por los fariseos, no estaban con el Señor. Por tanto, los fariseos estaban contra el Señor. Al rehusar ellos recoger con él, estaban desparramando el grano. En Marcos 9:40 Jesús le dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Porque los apóstoles y el Señor caminaron y de lejos vieron a un hombre que echaba fuera demonios. Y los discípulos se encelaron porque este hombre estaba predicando de Jesús y estaba liberando en el nombre de Jesús. Y se encelaron ellos porque dijeron, Señor, ese hombre que está haciendo esta obra no anda con nosotros, mándalo que calle. Y el Señor dijo, es que el que no es contra nosotros, por nosotros es. Así que el Señor acusa a los fariseos del pecado imperdonable por blasfemar contra el Espíritu Santo. Esto es por acusar que Jesús hacía los milagros por el poder de Satanás en lugar que por el poder del Espíritu Santo. Y Jesús dijo, hay perdón para otras formas de pecado y blasfemia. Uno puede inclusive hablar contra el Hijo del Hombre y no tiene problema, el perdón está abierto. Pero blasfemar es una advertencia fuerte contra el Espíritu Santo. Jesús dijo, es un pecado que no tiene perdón ni en esta época, y se estaba refiriendo a la época en que él estaba ahí, ni en la era venidera. Estaba hablando posiblemente en los tiempos finales. Qué terrible situación. Tengamos cuidado cuando hablemos del poder de Dios, no solo del Hijo, sino el cuidado extremo será sobre el Espíritu Santo. La generación perversa demanda señal. Dice Jesús, el árbol se conoce por sus frutos. Hasta los fariseos deberían haber admitido que el Señor había hecho bien al echar demonios. Ellos deberían haber, como dicen, una forma de hidalguía, ¿no? Reconocer los méritos de Jesús siquiera por lo bien que se estaba haciendo, ¿no? Pero ellos no les importó que la gente estaba sanándose, estaba liberándose. Como no le importa a nadie, el evangelio está creciendo.
Acusan a los evangélicos de ser personas que viven a espaldas del progreso, que son personas improductivas, que son personas que detienen la vida de este siglo. Pero si ellos revisaran la historia, van a ver que el 60% de todos los inventos lo han hecho cristianos evangélicos. Y las naciones más ricas del mundo son evangélicos. Y los evangélicos no están acusados de ladrones, de borrachos, etcétera, etcétera, podemos decir. Entonces, ¿cómo nos pueden acusar de que nosotros estamos haciendo lo malo? Por el contrario, cada persona que ha recibido liberación del Señor es una persona que puede ser una gran ayuda, un gran ejemplo para los demás. Jesús expone aquí las inconsecuencias de ellos y le viene a decir, si un árbol es bueno, su fruto es bueno. El fruto es una muestra de la calidad del árbol que lo ha producido. El fruto del ministerio de Jesús había sido bueno. Miles de personas reconciliadas, los marginados, los pobres, las mujeres maltratadas, los niños abandonados, los enfermos sanados, los endemoniados liberados. ¿Qué mal puede hacer ese ministerio? Ahora el Señor no está agitando masas, el Señor no se está enfrentando a los regímenes actuales, el Señor no está creando dentro de los discípulos ese espíritu de sedición contra alguien. Entonces, ¿dónde estaba lo malo? Había sanado a los ciegos, a los mudos, echado fuera de modo. ¿Podría un árbol malo, corrompido, haber producido un fruto tan bueno? Es solamente una pregunta y podemos responder absolutamente imposible. Si hubiera sido Cristo un corruptor, un sedicioso, un inmoral, que hubiera creado una secta oscura, misteriosa, pero el ministerio de Jesús fue ampliamente expresado a vista y paciencia de todas las personas. Jesús dice, la razón estaba en que estos fariseos eran generación de víboras. Un corazón lleno de verdad se hará evidente con palabras de gracia y rectitud. Un corazón malvado se expresa en blasfemias, amargura e injurias. Jesús les advirtió solemnemente que todos se darán cuenta por toda la palabra ociosa que pronuncien. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Lo dijo Jesús a todos esos habladores, boca larga, lengua ligera, que se llenaban de improperios, que se llenaban de sandeces, de expresiones peyorativas para el Señor. Tengan cuidado, tengan cuidado. ¿Qué pasa con los creyentes? Hay muchas personas que venimos de ahí. Bueno, la pena por el habla ociosa ya ha sido pagada mediante la muerte de Cristo. La conversión canceló toda injusticia, canceló todo juicio contra nosotros. Pero las palabras ociosas no confesadas, no perdonadas, resultarán en una pérdida de recompensa aún ante el tribunal de Cristo para aún los siervos de Dios. Hay que tener cuidado. Entonces es bueno estar conectados con el Señor. La generación perversa demanda señal. A pesar de todos los milagros llevados a cabo por Jesús, los escribas y fariseos le pidieron una señal, diciendo que creerían
si él demostraba que era el Mesías, pero su hipocresía era evidente. Si ellos no habían creído como resultado de tantas maravillas, aún la gente más sencilla decía que ningún hombre había hablado, ningún hombre había hecho algo parecido a lo que Jesús estaba haciendo. Eso era evidente, hasta la gente más sencilla se daba cuenta. ¿Cómo ellos iban a quedar convencidos solo por una señal? La actitud que demanda señales milagrosas como condición para creer no agrada a Dios. Algunas personas dicen, si el Señor me sana, si el Señor me libera, si el Señor me da, si consigo lo que quiero. No. Usted no puede ponerle condición, aunque no me dé, aunque no me sane, aunque no prospere. Esa es la expresión del hombre que verdaderamente quiere agradar a Dios. Y el Señor ha dicho que si nosotros buscamos el reino, o sea, el gobierno de Dios, que Él nos gobierne, y la justicia de Dios, reconociendo el derecho a cada persona de parte de Dios que le corresponde, todas las cosas van a venir por añadidura. Eso enseña la palabra de Jesús. Así que no podemos poner condiciones al Señor, como Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces el Señor se dirigió a ellos como una generación mala y adúltera. Mala porque estaban voluntariosamente ciegos a su propio Mesías, y adúltera porque eran espiritualmente infieles a Dios. Así que él dijo, no será dado más señal que la señal de Jonás. Bien, continuamos un poquito más y ya terminamos, la hora corre y esto de enseñar todo un capítulo lo estoy viendo un poco tedioso. El espíritu inmundo que vuelve, 12, 43, 45. El espíritu inmundo que vuelve. ¿Cuándo sale el espíritu inmundo del cuerpo de una persona? ¿Cuándo sale? Posiblemente en el momento de su conversión. Entra el señorío de Cristo y los demonios se van corriendo. ¿Ah? ¿Y cuándo cabe la posibilidad de que regrese? Porque dice que regresa. El espíritu sale y anda por lugares secos, sin tener paz, por ahí anda laberinteando y dice voy a regresar a mi casa. Y cuando viene la encuentra linda su casa y él entra. Cuando entra por segunda vez, cuando encuentra una puerta abierta, la puerta del pecado, de la transgresión. Entonces, aparentemente a los demonios se sienten más cómodos ocupando el cuerpo de una persona o de un animal. Los demonios son espíritus que no tienen cuerpo como los ángeles. Los ángeles, los arcángeles, los querubines, terafines, ellos tienen cuerpo, pero los demonios no. Entonces, pueden caber hasta 6,000 demonios en un cuerpo. Y los demonios quieren los ojos de las personas, las manos de las personas, los pies de las personas. Ellos anhelan eso. ¿Para qué? Para a través de esa persona manifestar su espíritu de maldad. Entonces, dice que estos demonios salen solamente obligados por una autoridad superior. Y esto nos hace ver que en Éfeso, capítulo 19 del libro de Hechos, Pablo vino echando demonios, la gente lo vio. Y Exeba, un sacerdote, tenía 7 hijos que también estaban dentro de la religión y comenzaron a imitar a Pablo. Los demonios salieron de las personas y les rompieron la ropa, ellos huyeron desnudos. ¿Sabe lo que dijeron los demonios? A Jesús conocemos y a Pablo también, pero ustedes, ¿quiénes son? Así que ellos no se sujetan a cualquier pichiruchi, ellos se sujetan solo
al poder de Dios. Da gracia cuando los brujos dicen que liberan. Los brujos no pueden liberar a nadie porque ellos son esclavos, entiéndalo. Ellos son esclavos. Así que solo a la autoridad superior. Y no están satisfechos fuera de la persona. Ellos anhelan regresar y cuando lo hacen, entonces ya no vienen solos, sino vienen con 7 espíritus malos. Y el postrer hombre es peor que el primero. Por eso la gente dice, este ha sido evangélico y antes era mejor, ahora que ya no es evangélico, es peor. El evangelio lo ha malogrado. El evangelio no malogra a nadie. Lo que ha pasado, que antes tenía un demonio, ahora tiene 7, porque han regresado 7 espíritus malos, peor que el que salió. Para terminar, y aquí quedamos todos, gracias al Señor, la madre y los hermanos de Jesús. Estos versículos describen un incidente aparentemente normal en el que la familia de Jesús llega queriendo hablar con él. Es normal. ¿Por qué causa habían venido? Marcos nos da una clave. Dice que algunos de los amigos de Jesús pensaban que Jesús estaba fuera de sí. En algún momento el Señor estaba tan lleno del poder y enfrentado ante miles de demonios que veía en la gente, y el Señor se estremecía. Así dice la palabra de Dios. Cuando una persona tiene el discernimiento de espíritus, puede sentir a los espíritus. Y la persona no está tranquila, está, como se dice, inquieta porque siente a los espíritus. Pues el Señor, eso es lo que sentía, y parece para la gente que estaba fuera de sí. El Señor siempre ha tenido dominio de su mente y de sus sentimientos, pero para la gente pensaban que está fuera de sí. Y quizás su familia había venido para llevarlo discretamente, le habían avisado, el Señor está, pero en esta forma desacostumbradamente mal, y echando, predicando duro, en fin. Así que lo llaman para que lo lleven. Cuando le avisaron a Jesús, Señor, ahí está tu familia, ahí está tu madre, están tus hermanos, te están esperando afuera y quieren hablar contigo. El Señor respondió preguntando, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego, señalando hacia sus discípulos, dijo, todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. La obediencia hacia Dios llevará a hombres y mujeres, tanto judíos como gentiles, a una relación con Él. La madre de Jesús lo presentan aquí en cuerpo entero, la verdad, la realidad, no la fantasía, no la fantasía, no el dogma religioso, no. La verdad bíblica. Primero, es evidente que María no ocupaba ningún puesto de privilegio especial por lo que respecta al acceso a su presencia. No es que María venía la Virgen Santísima, la Madre del Cielo, la Madre de Dios, como quien diciendo, aquí llego yo y puedo decir o hacer. No, de ninguna manera. Ella no ocupaba ningún lugar en especial. Como toda mujer judía, mantenía el lugar que le ocupaba, nada más. Y segundo, la mención de los hermanos de Jesús constituye un golpe para la enseñanza que María fuese virgen perpetuamente. Es clara la implicación de que estos eran verdaderos hijos de María, y por ello mismo ellos eran medios hermanos del Señor. Este punto de vista está fortalecido por muchos textos en la Biblia, que no lo voy a mencionar, pero por ejemplo, en Salmo 69:8, no más,
Si alguien puede leerlo, ahí lo lee. Y yo tengo tantas citas acá. Mateo 13:55, Marcos 31:3, Juan 7:3 al 5, Hechos 1:14, Corintios 9:5, Gálatas 1:19. Hay tantos pasajes en la Biblia. No es uno solo, hay tantísimos pasajes en la Biblia que pueden decirnos quién verdaderamente era María. Y eso no le quita el privilegio que Dios le dio, como no le quita el privilegio que Dios nos dio a nosotros. ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? ¿Quién es mi madre? Nosotros podemos tener esa cercanía, esa familiaridad con el Señor, pero no por la forma genética, la relación consanguínea, sino por acercarnos al Padre, por obedecer al Padre, por tener una relación estrecha en obediencia con el Padre. Así que hemos venido a constituirnos como la gran familia del Señor. Dios nos bendiga, qué largo se hace el tema, Dios mío, qué largo, yo quisiera decirlo en 10 minutos todo, por eso es que estoy predicando temas más cortos el día domingo. Dios nos bendiga, vamos a hacer